acuerdo con investigaciones recientes, existe un consenso en cuanto al rechazo de la noción de liderazgo como una calidad innata que no puede ser aprendida. Ahora bien, que podría señalarse que el desarrollo de habilidades asociadas al liderazgo debe ser parte de un proceso continuo de aprendizaje y de desarrollo profesional, y por qué no también de desarrollo personal, las ideas y actitudes que alguien adopta en su trabajo permiten moldear hábitos que resultarán con el tiempo en comportamientos de liderazgo mucho más efectivos. Al referirnos al concepto de liderazgo, solemos enfocarnos en definiciones bastante estrechas. Por ejemplo, se asocia un título o una posición con función de autoridad desde un enfoque funcional. Pero el liderazgo en realidad no obedece a un rol específico, sino que se desarrolla contando o sin contar con autoridad formal. Otra noción conecta el liderazgo con capacidades como el dirigir reuniones o asociaciones, por ejemplo, un comité de conciliación, o de definir métodos u objetivos específicos. Estos rasgos, aunque son importantes a nivel operacional, confunden el liderazgo con aptitudes gerenciales y por ello desconocen las metas del liderazgo, que son claras. Desarrollar una visión común y comprometer a los demás en el alcance de esta. También un concepto limitado de liderazgo lo asocia con la capacidad de alinear al grupo con la idea de su líder. Entonces el problema está en que presume la infalibilidad de ese líder y en que solamente necesita articular e imponer su punto de vista. Así, puede en cambio ofrecerse una definición más de liderazgo en el que éste no descanse ni en la jerarquía ni en la posición. Por el contrario, envuelve un proceso colaborativo de imaginar, definir, de trabajar hacia un objetivo común. Entre otras razones, debido a que ninguna persona cuenta con todas las respuestas para el rango de problemas que surgen en un ambiente complejo de prevención del daño antijurídico y de la defensa judicial. Por ello es que el líder se ubica en la intersección de actitudes e ideas, escuchando atentamente y aprendiendo de ellas, de manera que observará los problemas de diferente manera y se aproximará a estos de manera inclusiva, colaborativa y efectiva. Ya en lo que respecta a comités de conciliación, el proceso colaborativo debe llevar a establecer una gerencia jurídica pública eficiente, en la cual las políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad son el sustento, tal como lo establece el decreto 1716 del año 2009. Este proceso colaborativo debe llevarse a cabo a lo largo de todo el ciclo de defensa jurídica de las entidades estatales, desde la gestión del conocimiento, pasando por la mitigación del daño en la fase prejudicial, en la fase judicial y por supuesto en el cumplimiento y de recuperación de dineros públicos. Uno de los retos en materia de liderazgo en los comités de conciliación se deriva de su composición misma, pues en ellos se encuentra el jefe, el director, el gerente, el presidente o representante legal de la entidad. Esta situación suele llevar a un tipo de liderazgo funcional en el que estos roles jerárquicos pueden llegar a imponer su visión, dejando de lado el proceso colaborativo al que nos hemos referido. En ocasiones, los comités se adoptan decisiones que no son las indicadas o no son las deseables y deseadas por la mayoría de sus participantes, simplemente porque se impuso la visión del director o de la entidad. El comité se convierte entonces en una instancia administrativa de cumplimiento de las decisiones del líder y no una verdadera instancia gerencial y colaborativa, con el agravante que los directores o cabezas de la entidad cambian regularmente. Esto implica rupturas de procesos gerenciales, pues estos llegan a depender de una persona, mientras que no son el resultado de un proceso. Así las cosas, es importante, es capital entender el cambio de paradigma que debe significar la gerencia jurídica pública en las entidades, pues esto no solo implica crear políticas internas, sino que implica un cambio en la manera de ejercer el liderazgo, de una manera que apueste al ejercicio tradicional de la función administrativa no jerárquica. El objetivo de evitar el daño antijurídico y de mitigar los efectos económicos del daño cuando éste ocurre debe llevar a un nuevo tipo de gerencia, una colaborativa, una gerencia integradora en la cual aquel que debe asumir el liderazgo no es siempre el superior jerárquicamente, sino que varía según el momento y la etapa del ciclo de defensa jurídica en la que se encuentre. El liderazgo en los comités debe ser compartido y colaborativo, pues estos son y deben ser un escenario aparte del ejercicio común de la función administrativa, similar a lo que sucede con las juntas directivas en las empresas, que son un escenario aparte y diferente de dirección y gerencia. Hasta hace poco tiempo, las teorías acerca del liderazgo lo enmarcaban dentro de dos conceptos, o el transaccional o el transformador. El liderazgo transaccional considera al líder como motor de una relación de intercambio
para con sus seguidores, en la que se presenta de manera clara sus expectativas para utilizarlas como medida de éxito y premio en los demás miembros del equipo. Noción de liderazgo esta que apela al interés particular del miembro del equipo y en la ventaja de obtener que se obtiene al caso de seguir al líder. Este tipo de liderazgo se evidencia en organizaciones políticas, por supuesto en órganos legislativos y en campañas electorales, favorece la pasividad, pues evita la toma de decisiones, y las personas que trabajan con esta clase de líder tienden a ser menos motivadas y menos efectivas. El liderazgo transformador, que es distinto al anterior, se enfoca en motivar a los demás en mayor rendimiento a través de la colaboración y el trabajo en equipo. Así, el líder ofrece a los demás miembros de este equipo un propósito mayor, una visión de cambio hacia metas más altas. Noción de liderazgo que apela a la visión del líder, a su capacidad de inspiración y a su carisma. Es un tipo de liderazgo más complejo, pues el líder identifica y explota, por supuesto para el bien, las necesidades de sus compañeros y resulta en una relación de estímulo y de elevaciones mutuas que busca la transformación, a su vez, de sus compañeros en líderes. Además de los tipos de liderazgo anteriores, se puede distinguir entre directo o indirecto. El primero supone determinación o impulso, casi fuerza, en la acción de afectar el comportamiento de otros, por lo que si bien puede ser abrupto y riesgoso, se percibe a la vez como más eficiente y efectivo. El segundo supone no influencia directa, sino por supuesto indirecta, sino el cambio de comportamiento a través de ideas. No apela a la inmediatez y a la efectividad, sino a la reflexión. Su impacto, aunque tarde en surgir, por supuesto es más duradero. El liderazgo interseccional comprende una serie de comportamientos que pueden enseñarse, aprenderse y practicarse y son pertinentes en el marco de la gerencia pública de los comités de conciliación. Sus atributos son, entre muchos otros, los que vamos a mencionar. Cultivar puntos de vista diversos. Esto implica que el líder debe reconocer que el liderazgo es compartido, por lo que busca la diversidad de pensamiento, el escepticismo y el reto dentro de sus compañeros. Permite aprender lecciones de fuentes inesperadas. En los comités de conciliación el liderazgo debe ser compartido en función del rol que se está ejerciendo. Por ejemplo, en materia de gestión del conocimiento, el rol del secretario técnico es fundamental, así como en materia de seguimiento a la aplicación de políticas. En materia de creación de políticas de prevención, el rol de la oficina jurídica es preponderante. El ejercicio de la defensa judicial y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el rol del líder debe ser ejercido por la oficina jurídica con el apoderado, pues más conocen a fondo los temas o pueden determinar el ánimo conciliatorio del demandante y las probabilidades de éxito de la demanda. Incluso en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se puede asumir el rol del líder cuando decide intervenir en los comités a materia de extensión de la jurisprudencia o de conciliación. En segundo lugar, asumir el rol como guardián de la integridad del sistema corresponde al líder. En este sentido, acepta su función dentro de un sistema que lo supera, pero al buscar y recolectar información proveniente de distintas fuentes, se habilita para ampliar su visión sobre los asuntos, problemas a su cargo, así protegiendo la integridad y viabilidad de la entidad. En el caso de la gerencia jurídica pública, debe asegurar la menor afectación del patrimonio público. De esta manera, identifica y se aproxima a los problemas de tal forma que se entiende tanto los beneficios como las consecuencias negativas de las decisiones que toma. En tercer lugar, debe adoptar una mentalidad abierta a diferentes opciones. El líder se cuestiona constantemente promoviendo escenarios de ¿qué tal si?, que permiten entender el problema y el rango de posibles soluciones. También debe estar abierto a oportunidades para cambiar de estrategia, porque son permanentes estos escenarios en donde es importante tener una mente abierta, sobre todo en ánimo conciliatorio, y a entender el cambio de circunstancias. Por ejemplo, las pruebas allegadas pueden cambiar el escenario y a entender que esta flexibilidad puede influir de manera importante en la mitigación de los efectos del daño antijurídico. El líder debe contar con personas en su equipo que piensen distinto a él, aceptando ópticas diferentes para resolver los problemas. En este orden de ideas, la experticia, en especial aquella del líder, opera como un lente y no como la respuesta definitiva, pues siempre tendrá en cuenta los aportes de sus compañeros basados en definitivamente experiencia y especialidad. La diversidad de opinión permite al líder entender y apreciar el contexto en el que la decisión o la solución deberá ser tomada. El líder debe comprometerse en un modelo de colaboración genuino para con sus compañeros, entendiendo que estos pueden contar con diferentes experiencias e intereses. Ahora bien, trabajo en equipo no es lo mismo que colaboración.
Lo que se propone aquí en este módulo es adoptar un modelo, un sistema colaborativo por ser el más pertinente para los comités de conciliación. Trabajo en equipo implica agruparse en esquemas de jerarquía con miras a un fin común, mientras que la colaboración implica liderazgo y toma de decisiones compartidas entre socios iguales. En la colaboración se establecen reglas para tomar decisiones y avanzar, pues entre los mismos colaboradores las ideas y metas pueden ser no solo diversas, sino incluso contradictorias. Así la colaboración resulta en ceder para llegar a una meta en común. Esto puede verse reflejado en los comités de conciliación, en los reglamentos internos que se adoptan. En ellos debería primar la colaboración como modo de ejercicio de la gerencia jurídica pública y en las políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial. Igualmente, debe reflejarse que los miembros del comité de conciliación, en función del rol que cumple cada uno, deberán asumir posiciones de liderazgo dentro de este de acuerdo con la etapa del ciclo de defensa jurídica de la entidad en la cual se encuentran. Es necesario preguntarse qué tan buenos serán en liderar y cómo podrán liderar dentro del contexto del comité de conciliación. Esta pregunta lleva a inquietudes adicionales como por ejemplo, ¿qué tan necesario es que se sumen roles de liderazgo dentro del comité de conciliación? ¿Cuáles son las prioridades de los miembros del comité? ¿Es el liderazgo una de estas prioridades dentro del comité? La respuesta corta y sencilla es afirmativa, pues el liderazgo amerita el más alto nivel de atención y respeto en el contexto de los comités de conciliación en virtud del prestigio, la responsabilidad y el poder que les atañe. Las habilidades asociadas al liderazgo pueden y deben ser aplicadas a responsabilidades y funciones específicas de los comités, en especial la planificación, la colaboración, la dirección y, por qué no, el manejo de crisis. Suele pensarse en el liderazgo o que el liderazgo se circunscribe a escenarios políticos y militares, pasando por alto que toda persona puede actuar como líder en contextos de rutina y, por supuesto, en contextos menos públicos. Entonces el liderazgo es un fenómeno mucho más común de lo que se suele pensar, cuya dimensión aparece en muchas de las interacciones personales, pues implica un esfuerzo por influenciar a los demás, así sea en pequeña medida en sus sentimientos, en sus ideas, en sus creencias y en su comportamiento. Puesto que el liderazgo se da en múltiples contextos, para efectos de este curso el escenario es el del comité de conciliación, no es posible encontrar una definición única y general. Los expertos hacen referencia a una variedad y definiciones del concepto de liderazgo como, por ejemplo, que no es una personalidad encantadora, ni mucho menos tiene que ver con la facilidad para hacer amigos. Por el contrario, se refiere a elevar la visión de otras personas y su desempeño a un nivel más alto. Es sobrepasar las propias limitaciones de la personalidad. En materia de gerencia jurídica pública, debe elevarse el desempeño de todos los integrantes, pero especialmente en materias de prevención, el liderazgo debe llevar a elevar los estándares del ejercicio de la función administrativa de manera transversal en toda la entidad. Es decir, debe lograrse un mejor desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones para evitar el daño antijurídico. El liderazgo es el arte de movilizar a otros, es motivarles a lograr aspiraciones compartidas, pero nunca impuestas. El liderazgo plantea una visión de futuro y logra alinear con esta visión a los demás compañeros, inspirándolos para que sea posible pese a todos los obstáculos. Esta visión de futuro debe quedar plenamente plasmada en la política de prevención del daño antijurídico. Aquí es donde es tangible la visión de futuro de la gerencia jurídica pública, pues la defensa judicial es algo accidental y contingente, mientras que la prevención es algo permanente que implica un ejercicio colectivo. Estas definiciones sugieren que el liderazgo tiene dimensiones inspiracionales, educadoras, innovadoras, motivadoras y organizacionales. Y lo que es más importante, que no todas estas dimensiones deben evidenciarse simultáneamente. Líder es la persona que afecta de manera significativa los pensamientos, sentimientos y comportamientos de un número significativo de individuos. En cuanto a las características y habilidades adscritas al liderazgo, es clave tener en cuenta que dependen del contexto específico. En ese sentido, el contexto que nos ocupa es el comité de conciliación y evidentemente no todos los comités de conciliación son iguales. El liderazgo presenta una serie de rasgos que pueden agruparse en 5
categorías al menos. En primer lugar, la primera categoría es que exige valores como la integridad, la honestidad, la confianza y la actitud de servicio. En segundo lugar, exige habilidades personales como la autoconciencia, el autocontrol y la autodirección. En tercer lugar, exige habilidades interpersonales como la conciencia social, la empatía, la persuasión y el manejo del conflicto. En cuarto lugar, competencias técnicas como el conocimiento, la experticia, la preparación y la decisión. Y en quinto lugar, exige una visión de futuro y capacidad de inspiración para con los demás. Adicional a estos rasgos, los líderes cuentan con determinadas competencias que, según Kisser, podrían ser las siguientes. El dominio del contexto, pues los líderes identifican los elementos previos actuales, los entienden y reconocen cómo pueden afectar su decisión. Conocimientos, el líder tiene un conocimiento de sí mismo que adquiere con ejercicios de introspección y retroalimentación que permiten la posibilidad de mejora propia y de los miembros del equipo. En tercer lugar, implica la adopción de una visión. Hacia ella el líder dirige sus planes y motiva a sus compañeros a realizar cambios. Cuarto lugar, la comunicación con significado, es decir, adapta su interacción con los demás de manera que incorpora inquietudes e intenciones de otro. Y también la relación de intenciones con acciones, busca alcanzar resultados concretos que reflejen perspectivas y valores. Ahora bien, no obstante, también se han identificado ciertas características y errores que conducen al fracaso de liderazgo. Por ejemplo, la falta de diálogo con supervisores y con compañeros. La ausencia de claridad en las responsabilidades y en las expectativas de sus compañeros. La falta de inspiración y de nuevas ideas. La ausencia de decisión y, por supuesto, la arrogancia y la interpelancia. De acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora, es evidente que las habilidades y capacidades del liderazgo y por supuesto también de los factores y errores asociados a su fracaso están cerca de todos y al alcance de los miembros del Comité de Conciliación. De tal manera que algunos mitos sobre el liderazgo son reevaluados y hasta negados. Primer mito, el liderazgo es un talento raro o inusual. Segundo mito, el líder nace y no se desarrolla. Tercer mito, el líder cuenta con una personalidad cautivadora y carismática. Cuarto mito, el líder existe solamente en posiciones de dirección. Quinto mito, el líder dirige y controla a todos. Por el contrario, las habilidades de liderazgo se adquieren y por tanto pueden, en el caso de esas personas que pertenecen a la Comisión de Conciliación, también deben ser aprendidas. El liderazgo en estos comités es un liderazgo compartido y colaborativo que debe ser asumido por diferentes miembros del comité en función de la etapa del ciclo de defensa jurídica de la entidad. Además, es un liderazgo que debe trascender a toda la entidad para lograr una efectividad en las decisiones y en las políticas adoptadas dentro del comité. También debe ser un liderazgo flexible que se renueva en cada etapa del ciclo de defensa jurídica, ya que estas son interdependientes. De la buena gestión del conocimiento se crean buenas políticas. Con buenas políticas se evita o mitiga el daño. Del buen uso de los métodos alternativos para la solución de conflictos se reduce la litigiosidad. De la litigiosidad se pueden determinar las líneas jurisprudenciales y precedentes reiterados. Y a partir de estos y su análisis se evidencian las políticas establecidas. El ejercicio de este liderazgo, aunque no está como tal en las normas que rigen los comités, sí puede ser un elemento que se inscriba en el reglamento, en las políticas de prevención y en defensa jurídica, de modo que se desarrolle de manera permanente y no como algo esporádico. El marco normativo, reglamentario y jurisprudencial define las funciones de los comités, así como también su conformación y operación. Los módulos anteriores ya han explorado y sugerido ciertas estrategias para recomendaciones para ayudar a una gestión más eficiente de estos. Ahora bien, el módulo cuarto en el cual estamos proponiendo conciliación le permitirá a ustedes aproximarse al comité de conciliación desde una perspectiva diferente, que es la perspectiva del liderazgo. El liderazgo como competencia en conjunto con la planificación y la estrategia les permitirá una gestión dentro de este escenario para la defensa jurídica del Estado y para su patrimonio. Como objetivo general, hemos planteado desarrollar competencias de liderazgo, estrategia y planificación en los defensores del Estado para el ejercicio eficiente de funciones y responsabilidades adjuntas al Comité de Conciliación. Como objetivos específicos, se plantea entender los conceptos y características del liderazgo, de la estrategia y de la planificación.
Conocer la importancia utilizar también las herramientas del liderazgo, la estrategia y la planificación en el contexto de los comités de conciliación. Estudiar los elementos y factores determinantes del liderazgo y cómo su correcta utilización posibilita una gestión más efectiva del comité de conciliación. Y por supuesto, además, estudiar los elementos y factores determinantes de la estrategia, la planificación, así como su correcta utilización, posibilita una gestión más efectiva del comité de conciliación. Las competencias a desarrollar una vez para cursar este módulo son, en primer lugar, una cognoscitiva que responde a conocer el contexto general del liderazgo, la estrategia y la planificación. Una competencia comprensiva que implica estudiar y comprender la posibilidad de enmarcar las funciones y responsabilidades del comité de conciliación en una esfera de liderazgo, estrategia y planificación. Para contextualizar este cuarto módulo con los anteriores, es importante resaltar que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o los MASC, posibilitan la no necesidad de someter todas las controversias a la sede judicial, con el beneficio de evitar demoras y, por supuesto, costos. Su objeto es permitir el acercamiento de las partes para que a través del diálogo acerca de su controversia se logre una solución. Dentro de estos mecanismos que atañen al derecho administrativo, los comités de conciliación estudian, analizan y formulan políticas de prevención del daño, de la defensa de los intereses de la entidad respectiva y, por ende, del Estado, y de la procedencia o no de la conciliación o de otros mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Entonces, el escenario general de la conciliación y el singular del derecho administrativo permite utilizar habilidades técnicas y herramientas adscritas al liderazgo, la estrategia y la planificación en esta esfera. Los vectores ya realizados en los módulos 1, 2 y 3 refuerzan este argumento. El vector temporal estudia escenarios tanto de respuesta temprana como de conciliación reactiva. En el vector oficioso enuncia una dimensión en la que la conciliación no se reduce a contestar propuestas, sino también a realizarlas. Finalmente, en el vector preventivo, los comités de conciliación deben enfrentarse a hechos cumplidos y resolver los problemas que ya aparecieron, pero también pueden prevenir la ocurrencia de daños adicionales. Todo lo anterior exige la utilización de habilidades técnicas y herramientas adscritas al liderazgo, a la estrategia y a la planificación. Habilidades y técnicas que se relacionan igualmente con las funciones del comité, pues en este se estudia, se analiza y se formula de cara a defender intereses jurídicos públicos y prevenir daños. Y también con su conformación, no solamente por el nivel de los miembros a nivel directivo, que son jefes, directores, ordenadores del gasto, sino además por el régimen de responsabilidad que les podría aplicar. Entonces, el liderazgo efectivo, los elementos de la estrategia y de la planificación, como la visión, la responsabilidad, la organización, la coordinación, la capacidad de adaptación y el manejo de resultados, y los rasgos que permiten un ejercicio más efectivo del liderazgo, como la empatía, la apertura de mente, la motivación, el buen criterio y la retroalimentación, permiten una aproximación distinta a la operación de los comités de conciliación que podría afectar positivamente su gestión y resultados. Como ya se ha explicado, el líder transmite a sus compañeros una visión y, más importante aún, desarrollan los planes para implementarla. Es decir, tienen la capacidad de transformar sus propósitos en acciones concretas que producirán resultados. Por ello es que la capacidad de planificación es capital para el éxito del líder, pues la inhabilidad de establecer planes realizables resultará en la pérdida de visiones e ideas buenas. Entre otras razones, debido a que una visión o una idea pueden llegar a ser tan inspiradoras y cautivantes que resulta en subestimar la importancia de contar con estrategias y planes, confundiendo además el poder de aquellas con su realización efectiva. Estrategia y planificación, distintas desde la visión y del propósito, requieren decisiones específicas acerca de cómo y cuándo articular acciones y además los roles en el que específicamente las personas que componen el equipo, de manera que la visión y el objetivo se articula con las responsabilidades de cada uno. En otras palabras, la persona que descarta o subestima la estrategia y la planificación y que propone ideas pero no puede implementarlas, no puede ser el líder. El liderazgo recae en personas que son soñadoras, pragmáticas e idealistas, prácticas que construyen soluciones a problemas que se perciben como desbordantes. Como se ha visto a lo largo de este curso, es claro que toda la defensa jurídica de la entidad debe ser encarada como una estrategia,
para lograr disminuir la litigiosidad en contra de las entidades estatales, así como para mitigar los efectos económicos de estos. El análisis de la legislación demuestra que el Comité de Conciliación tiene diferentes estrategias posibles, bien sea para evitar el daño, terminar el conflicto, cumplir condenas y, por supuesto, para recuperar dineros. No hay un mecanismo único ni una sola vía, por eso es necesaria una planeación y la estrategia. Es importante resaltar aquí de nuevo la importancia de instrumentos como el aplicativo de la agencia para la creación de política de prevención, así como los datos e índices que pueden extraerse del sistema de información ICOGI. Estas herramientas son el sustento para la buena planificación y la creación de buenas estrategias de defensa prejudicial y judicial. La estrategia y la planificación exigen tener en cuenta ciertos elementos de parte del líder. Primero, consultar a los compañeros acerca de la estrategia propuesta con apertura a otras alternativas. Esta es la esencia misma de los comités, ser un lugar de intercambio entre participantes para llegar a la mejor estrategia en el entendido que cada uno tiene una experticia y una experiencia. Más aún cuando se tiene en cuenta que no todos los participantes ni son abogados o administradores públicos. En segundo lugar, la revisión de los tiempos y cronogramas para comprobar que estos sean realistas. En tercer lugar, la estrategia y el plan deben contemplar también grados de flexibilidad. Un plan no es inmodificable ni mucho menos equivale a una camisa de fuerza, pues el líder es receptivo a la modificación e incluso al abandono de un plan ya trazado. También reconoce las limitaciones de una planificación, evaluando y monitoreando constantemente la implementación de la estrategia, teniendo en cuenta que el objeto de un plan es también la adaptación, más no la imposición. En el caso de las funciones de los comités de conciliación, el seguimiento de las políticas de seguimiento de prevención y defensa judicial y las estrategias concretas de defensa prejudicial, judicial y postjudicial es fundamental para mitigar los efectos del daño antijurídico. Estrategias estáticas solo pueden conducir a pocas probabilidades de éxito en materia de prevención, pues no actualizan las prácticas respecto de cambios normativos y jurisprudenciales, ni tampoco en materia judicial. La estrategia y planificación son esenciales para un liderazgo efectivo, pero su objetivo verdadero es guiar y direccionar, más no controlar. Por esta razón es fundamental la flexibilidad y la adaptabilidad, pues de este modo la estrategia permite resolver las divergencias que se encuentran entre los problemas identificados y los problemas que surgen. Adicionalmente a los elementos ya descritos, la planificación y el comportamiento estratégico, en nuestro caso dentro del Comité de Conciliación, deben presentar determinadas características que favorezcan su efectividad. En primer lugar, un propósito y una visión explícitos. Ya se ha hecho referencia a estos conceptos antes en este módulo, pero es necesario que los miembros del comité tengan claridad sobre el propósito común, su definición, su alcance, pues esto permite la concentración hacia el objetivo. En segundo lugar, la responsabilidad. Los miembros del comité desempeñan un rol definido pero a la vez flexible, entendiendo además sus responsabilidades específicas. También reconocen los roles, habilidades, responsabilidades de sus compañeros. Esto debe estar claramente establecido en el reglamento de cada comité y en las políticas de prevención del daño antijurídico, de defensa judicial y de las directrices de conciliación. En tercer lugar, el liderazgo. La planificación exige habilidades de liderazgo para motivar y organizar. Es un liderazgo que trabaja entre compañeros, con sus compañeros, que transmite interés y preocupación genuina sobre ellos y que los motiva mediante tareas específicas, mediante la cooperación y, por supuesto, con la coordinación e información actualizada y pertinente. En cuarto lugar, organización y coordinación. La planificación requiere el aprovechamiento de la experticia de cada miembro del equipo, de cada proyecto, evaluando las necesidades de cada tarea y la disponibilidad de cada uno de esos miembros. La coordinación posibilita también el cambio de ambientes de trabajo y facilita la comunicación entre los miembros del equipo. En quinto lugar, la autocorrección y la adaptación. Ya se ha dicho, la estrategia y la planificación requieren grados de flexibilidad o que se añade esta capacidad de adaptación. De esta manera se pueden reasignar funciones e implementar nuevas rutinas, procedimientos que puedan ajustarse a los retos nuevos que aparezcan. La autocorrección permite además que la estrategia se convierta en un escenario de aprendizaje. En materia de funciones de los comités, hay muchas oportunidades dentro del ciclo de defensa para la autocorrección y la adaptación de la estrategia y de la planeación. El manejo de resultados. La planificación y la estrategia permite tomar decisiones apropiadas y por tanto cometer menos errores.
decisiones que son más eficientes debido a la información compartida entre los compañeros de manera oportuna que permita abordar la tarea específica. El manejo de resultados a través de la información disponible en la entidad y en el sistema ICOGI permite hacer seguimiento a los resultados y evaluar la pertinencia de las políticas. En conclusión, la gerencia jurídica pública eficiente implica la planeación y la creación de estrategias en los comités, siempre desde una visión de liderazgo colaborativo y compartido. El seguimiento que se hace de estas estrategias y de estas políticas también es indispensable para adaptar estas a la evolución normativa y jurisprudencial y por supuesto a los procesos a los cambios que surgen dentro del proceso. Del análisis juicioso que se hace del éxito o fracaso de estrategias se obtienen mejores resultados para reducir de manera paulatina la litigiosidad y los conflictos en las entidades. Ahora bien, ya hemos hablado de rasgos y elementos de la estrategia, de los comportamientos, las competencias, las características adscritas al líder, por lo que también es importante identificar una serie de factores determinantes para el liderazgo efectivo. Algunos de ellos se enmarcan en esferas más personales, como por ejemplo el sentido de criterio, la motivación, la retroalimentación, mientras que otros en esferas algo más sociales, como por ejemplo la empatía y la apertura. Con respecto a la empatía, podemos decir que esta se refiere a la capacidad de entender las emociones de los demás para que podamos tratarlos de acuerdo a sus reacciones emocionales. En palabras más simples, consiste en ponerse en la situación del otro. Ahora bien, no es simpatía, que la simpatía implica sentir las emociones de los demás, puesto que la empatía entiende los sentimientos, ideas y acciones de los demás y permite entonces una comunicación mucho más fluida. Al entender la perspectiva y la situación del otro y al poder comunicar dicho entendimiento, la empatía es la capacidad de reconocer aspectos de los demás, siempre manteniendo la propia perspectiva. En ese orden de ideas, permite captar lo que la otra persona necesita de usted, conectando su respuesta con lo que está experimentando la otra persona. Empatía requiere entender y escuchar, pero a la vez lograr que la otra persona sienta que está siendo escuchada y entendida, pues de lo contrario se está fallando. Por tanto, la empatía es una decisión consciente y debe ejercitarse para que no caiga en la indiferencia. De igual manera, la empatía se expresa tanto de manera verbal como no verbal. Empatía no verbal se expresa en el transcurso de una conversación a través de la entonación, del ritmo, de las expresiones faciales, de los gestos y de la aptitud para encuadrar los sentimientos de la otra persona en palabras y frases. Tiene relación con los riesgos adscritos a la vida profesional, de manera que hacen que las personas tiendan a desarrollar hábitos de curiosidad, preparación, aprendizaje y reflexión. El prerequisito de todos ellos, renuevo, es la apertura de mente, noción que suele acudirse frecuentemente pero que rara vez se asume. Entre otras razones, debido a que la apertura de mente implica un riesgo de contradicción y duda personal, vacíos que existen entre la autopercepción y la realidad. Apertura entonces que está acompañada por supuesto de la flexibilidad, de la receptividad y del entusiasmo. Los beneficios de una mente abierta en el ejercicio profesional son varios. Entre otros, por ejemplo, la capacidad de enfrentar la incertidumbre, la capacidad de enfrentar la ambigüedad, la mejora en la toma de decisiones, el aumento de la creatividad para resolver problemas complejos, el abandono de los estereotipos, el aumento en la certeza de evaluaciones y diagnósticos como ya se ha dicho antes, la mente abierta es un hábito generalizado en el transcurso de la vida profesional, de manera que los beneficios de este hábito de apertura también es importante aclarar que se han identificado técnicas que mejoran su ejercicio. El aumento del reto, subir el nivel de un reto promueve la curiosidad, el interés y el compromiso, pues requerirá establecer metas y desempeños más altos que el actual. La concentración en el propósito de la tarea fortalece la curiosidad al concentrarse y recordar las metas que se alcanzarán al realizarse la tarea encomendada.
La variación del proceso, es decir, cambios pequeños que ayudan a mantener el interés en la tarea, acudiendo a una variación en los métodos para lograr y alcanzar. La motivación puede encuadrarse o clasificarse de manera extrínseca o intrínseca. La extrínseca se dirige a alcanzar metas de acuerdo con recompensas directas y tangibles como un reconocimiento o una felicitación, que se obtiene al cumplir con las tareas asignadas o las tareas propuestas. La segunda, es decir, la intrínseca, se centra en lograr propósitos o metas solo por su valor, con independencia de premios o reconocimientos. La persona motivada extrínsecamente se preguntará en qué medida resolver el problema le favorece, mientras que aquella motivada intrínsecamente se preguntará la forma correcta de abordar y resolver el problema. Por ello, la motivación extrínseca se relaciona con una concepción instrumental del trabajo que debe llevar a algo más, mientras que la motivación intrínseca concibe al trabajo como interesante y retador de por sí. La motivación suele determinar así la actitud de la persona hacia el trabajo y, por supuesto, al desempeño de este. Por ello, deberían evitarse la motivación extrínseca, dado que favorece la ansiedad y resulta en disminución de la colaboración, mientras que también afecta la capacidad de resolver problemas, afecta la autonomía, el entusiasmo y conlleva el resentimiento. La búsqueda del reconocimiento o del premio deriva en realización de tareas con afán, limitando las ideas creativas. Sin embargo, la motivación depende de cada contexto y no suele ser siempre extrínseca o intrínseca. Entre otras razones porque las personas están en una búsqueda constante de sentido y de valor. Entonces, cuando la persona perciba que su motivación se está tornando extrínseca, debe hacer un examen y enfocarse en aspectos de su trabajo que le permitan evocar novedad, curiosidad, cambio, compromiso, emoción y plenitud, es decir, encontrar el sentido de la excelencia. En el contexto de las entidades estatales es importante que todos los servidores públicos entiendan la problemática de fondo de la litigiosidad en contra del Estado, del pasivo contingente y de las dificultades que eso implica a futuro para lo público, dando a conocer la problemática no solamente a los miembros de los comités y a los directivos de las entidades, se obtendrá una verdadera motivación para la aplicación de las políticas de prevención. El buen criterio se relaciona directamente con el conocimiento, con la objetividad y la proporción al momento de realizar evaluaciones y sobre todo al momento de ejercitar decisiones complejas. Por ello es que se entiende como calidad adjunta a la sabiduría. El buen criterio puede mejorarse mediante ejercicios como la detección del sesgo, la consideración de posiciones contrarias, la insistencia en diversos apoyos y la evaluación constante de decisiones. Asimismo, el buen criterio se favorece al evitar actitudes como el exceso de seguridad, la intransigencia y el razonamiento motivado. El exceso de seguridad o confianza, en especial respecto de los comités de conciliación, podría resultar en una decisión mucho más gravosa. Asimismo, la intransigencia apareja la negativa de plano a negociar. El razonamiento motivado consiste en un proceso sesgado donde tareas como la búsqueda de información, la evaluación de esta información y las conclusiones se basan en el resultado deseado. Así, se afecta la objetividad y la realidad, pues en el fondo la persona razona de manera correcta pero basada en premisas erróneas. Las técnicas o ejercicios que permiten mejorar el buen criterio pueden ser de distinto orden. En primer lugar, detectar el sesgo. Se logra a partir de responder preguntas básicas como: ¿estoy viendo el asunto de una manera determinada? ¿Qué expectativas estoy llevando a la situación? ¿Podría el asunto de una forma distinta verse si eliminara estas expectativas? He consultado con otras personas, especialmente con mis compañeros, que no comparten estas expectativas. En segundo lugar, la consideración de posiciones contrarias. Debe encontrarse en el espacio para escribir una lista de hechos y argumentos que contradigan el punto de vista propio. De hecho, el exceso de confianza puede remediarse mediante la búsqueda de razones por las que la conclusión propia puede ser la equivocada. Esta búsqueda y el examen de argumentos encontrados permite, sin que implique caer en pánico, escoger una de las alternativas o incluso producir una síntesis que podría ser superior a todas estas. Insistencia en diversos apoyos al concentrarse no solo en un hecho o aspecto del caso, se cae en el error de ignorar la información
que aunque relevante es inconsistente con tal aspecto o hecho. Pero incluso un hecho o aspecto determinante rara vez es suficiente para construir y apoyar la totalidad de un argumento. Las personas que soportan la decisión en múltiples hechos u aspectos tienden a hacer predicciones de resultados más acertadas. Por ello debe buscarse y encontrarse distintos apoyos para apoyar la toma de decisiones. La evaluación constante de las decisiones. Para mejorar el criterio propio, la persona ha de comprometerse en un proceso de toma de decisión en que éstas se evalúan y se establecen nuevas metas y se implementan nuevas decisiones, especialmente en el contexto de los comités de conciliación, donde sus miembros se verán inmersos en distintos casos. Puede ayudar una bitácora en la que se consignen decisiones tomadas por las personas en el comité, se escriban los requerimientos mínimos para tal decisión, las dos premisas capitales que sustenten una decisión determinada, el nivel de confianza en que la decisión es adoptada y la revisión del ejercicio se completa comparando la decisión adoptada con el resultado alcanzado. Y en el evento del fracaso no es desánimo, se debe cometer errores y poner atención a los mismos para aprender de ellos y no repetirlos. Suele ser una actividad incómoda, incluso hiriente, tanto que en las esferas más altas de las organizaciones suele evitarse, pues se sobreentiende que afecta la autoestima y la percepción de las propias competencias. Paradójicamente, si bien causa irritación, la retroalimentación es una herramienta valiosísima para el desarrollo personal, cuya eficiencia aumenta tanto más cuando se percibe de manera inesperada. Por ello, es que las personas son renuentes a solicitar retroalimentación o consejos, pues se asume que los demás asociarán dichas aproximaciones con incompetencia o ineptitud. No obstante, precisamente las personas que piden consejos son percibidas como más competentes, especialmente cuando la tarea o el asunto es difícil y cuando la persona solicita consejo de un experto y no de alguien que no está familiarizado con el tema. La retroalimentación envuelve también un ejercicio de reflexión en el que la persona debe integrar y asumir la crítica recibida, pues la obstinación sobre actitudes propias aleja de posibilidades ciertas de aprendizaje y de mejora. Deben considerarse dos escenarios, incluso que pueden llegar a ser problemáticos y proclives a generar malos entendidos muy diferentes. En primer lugar, dar retroalimentación y en segundo lugar, recibir retroalimentación. El dar retroalimentación debe tener en cuenta criterios como que se evidencien las buenas intenciones del ejercicio, pues no se trata de una crítica destructiva, de una crítica per se. También que se dé a partir de un diálogo justo en el que se permitan explicaciones, aclaraciones y opiniones de aquella persona que se le está entregando la retroalimentación. La comunicación debe ser respetuosa en actitud de apoyo hacia la otra persona pese a cualquier desacuerdo y prestando atención a sus ideas. Los métodos que permiten facilitar el proceso de retroalimentación son respeto por la privacidad. Debe darse en un ambiente y en un escenario privado, sin distracciones, además con tiempo suficiente. Si hubo aspectos de la retroalimentación compartidos en presencia de más personas, entonces deben ofrecerse disculpas y comprometerse a realizar a futuro estos ejercicios de manera privada. En segundo lugar, la periodicidad. Teniendo en cuenta que el comité de conciliación sesiona al menos 2 veces al mes, es importante entonces realizar con frecuencia este ejercicio de retroalimentación. El resultado es que las personas estarán en una actitud más abierta y menos defensiva. Especificidad. Deben evitarse las afirmaciones generales, así como también las caracterizaciones de comportamiento general y las referencias con adjetivos contundentes. Por ejemplo, usted es irresponsable o comete errores con frecuencia, etcétera, etcétera, entre otras razones, debido a que la persona de seguro confrontará dichas afirmaciones, caracterizaciones y adjetivos. Por el contrario, la descripción de actitudes específicas, por ejemplo, no encontró la fuente regulatoria o el material requerido, permite guiar a un comportamiento futuro. El centrarse en una actitud singular y no en una característica, la retroalimentación entrega una posibilidad de mejora para ocasiones futuras. También resaltar las metas. La retroalimentación ha de enmarcarse dentro del contexto de metas específicas de manera que se aborde a partir de cuestiones como las metas definidas, el avance o avances hacia dichas metas y objetivos, las acciones que deben tomarse para adelantar el avance y en situaciones de presión, como por supuesto los resultados de un comité de conciliación, es fácil perder la guía en una conversación, por lo que retomar las metas y las contribuciones a ellas permite señalar no solo oportunidades de mejora hacia futuro, sino además contribuciones ya realizadas. Plantear alternativas.
Al dar la retroalimentación es deseable que se presenten diferentes alternativas para las acciones que deben ser realizadas. De esta forma, aquel que retroalimenta ya ha considerado un margen de opciones previo a la conversación y compromete al compañero o a la compañera en un esfuerzo colaborativo de resolución del problema, evitando la confrontación. Aunque la retroalimentación implica elementos de supervisión y guía, el objetivo del ejercicio es ayudar al compañero a que actúe de forma independiente. Ser balanceado, la retroalimentación exige un balance entre la franqueza y el tacto, la claridad y la sensibilidad, lo esperado y lo real. La efectividad del ejercicio requiere tener en cuenta estos elementos opuestos, adaptándolos de acuerdo a las circunstancias. De otro lado, recibir retroalimentación es un ejercicio difícil, pues evidencia la tensión entre la necesidad de aprender y crecer y la necesidad de aceptación de las acciones propias. Por ello es que lo que aparentemente puede ser un comentario o sugerencia benigna o inocente termina generando reacciones de molestia, ansiedad, maltrato o culpa. Cuando la retroalimentación es rechazada o mal recibida, obedece generalmente a errores en la veracidad de la información, pues porque esta es incompleta, sesgada, imprecisa o irrelevante, errores en la relación interpersonal, la persona que se retroalimenta no tiene los motivos apropiados para darla, o errores en la comunicación, causa de sensaciones de desbalance, de defensa o desborde. Así, las técnicas que permiten facilitar el proceso de recibir retroalimentación y evitar esos errores son, por ejemplo, evitar una actitud defensiva. Una actitud defensiva es el obstáculo más común hacia la retroalimentación. Por ello es clave mantener una actitud abierta, relajada, interesarse en la conversación. Al sentir molestia, la persona debe optar por la prudencia, evitando reaccionar negativamente y, por supuesto, continuar escuchando. Demuestre receptividad. El aprendizaje derivado de la retroalimentación exige receptividad e incluso algún grado de vulnerabilidad. En lo más mínimo, estas actitudes deben asociarse a incompetencia o a vergüenza. Por el contrario, un grado de humildad le permite asimilar a usted la retroalimentación de manera objetiva y mejorar en situaciones que se presenten a futuro. Solicitar especificidad. En la conversación, busque que le den una descripción específica del problema de manera que entienda usted el significado para el evaluador. Así el ejercicio se vuelve productivo, pues las aclaraciones se asocian con el esfuerzo sincero de entender y resolver un problema. Es importante conectar las respuestas con las metas. La conexión entre pregunta-respuesta a una meta permite disminuir la tensión y a la vez facilitar la cooperación. Al identificar primero las metas y conectarlas con los problemas o inquietudes, el ejercicio de retroalimentación se transforma en un esfuerzo colaborativo más que combativo o competitivo. De esta manera, el ejercicio contribuye a promover el compromiso de la persona y confirma además sus capacidades. Identificar la parte correcta. Al encontrar difícil la aceptación de un consejo, sugerencia o retroalimentación, la persona debe intentar identificar la parte del ejercicio que es preciso o correcto, por pequeño que parezca. En ocasiones, la reflexión sobre un detalle minúsculo es suficiente para comprender toda una acción de mejora. El seguimiento. El desarrollo profesional se enriquece de distintos elementos, entre ellos la retroalimentación. El ejercicio puede asumirse como un regalo, especialmente cuando se acompaña de consejos y de una guía permanente. La reflexión personal se nutre de consultas con otras personas que retan y contradicen las propias presunciones, propias ideas y los propios desempeños, de manera que abren esferas para futuras actuaciones. El desempeño profesional mejora cuando se solicitan reuniones periódicas en que se conversa con franqueza y la persona luego busca el tiempo para reflexionar sobre ellas. Finalmente, el ejercicio de liderazgo en los comités de conciliación implica un cambio en las prácticas tradicionales de la gerencia o en gestión pública, pasar del sistema jerárquico a un sistema colaborativo flexible que requiere de estrategia y de planeación y que debe ir aunado a factores determinantes para que el liderazgo sea efectivo y eficiente. Este cambio de paradigma es fundamental para que todo el esfuerzo que hace el Estado en materia de defensa jurídica a través de la agencia se vea reflejado en cada una de las entidades públicas. Puede decirse que el desarrollo de los primeros 3 módulos ha permitido reforzar la importancia de los comités de conciliación, de sus funciones, de las personas que lo conforman, de sus responsabilidades. También se ha podido establecer la importancia de los comités de conciliación en materia de defensa judicial y mitigación del daño antijurídico. Así,
se ha evidenciado la capitalidad de las actividades desempeñadas por los comités con relación a la prevención y el manejo del daño antijurídico y, por lo tanto, como escenario para la reflexión, la estrategia, la cooperación, el liderazgo y, por supuesto, la toma de decisiones. El desarrollo de este módulo 4 ha permitido explorar conceptos y nociones básicas del liderazgo, de estrategia y de planificación, señalando sus distintos elementos y características. Y se ha resaltado que las habilidades señaladas en sus aspectos de visión, responsabilidad, organización, capacidad adaptativa, empatía, apertura, motivación, criterio y retroalimentación pueden ser practicadas y perfeccionadas en la esfera del trabajo por cualquier persona y, por supuesto, por los miembros del Comité de Conciliación. En ese orden de ideas, una aproximación a los comités de conciliación desde la perspectiva del liderazgo, de la estrategia y de la planificación permite revisar la forma en que operan y poner en práctica técnicas que podrían afectar para bien su gestión y efectividad.